Hablemos del caso de Carol Cariola, que ayer apareció en el Congreso con su guagua recién nacida en brazos. Con ella estuvo en la testera de la Cámara de Diputados mientras se discutía la acusación constitucional, la censura de la Cámara en contra de ella, de la mesa que ella integra. Recordemos además que está en el último periodo, así que le queda poco porque va a vencer el plazo de su periodo a cargo de la mesa junto con los demás integrantes de ese cuerpo directivo. Ayer por tercera vez se rechazó una censura contra esta mesa de la corporación en medio de esta investigación por eventual tráfico de influencia contra su presidenta, que es militante del Partido Comunista, Carol Cariola, después de que se dieran a conocer sus chats con Iracy Hasler, la exalcaldesa de Santiago. La parlamentaria, como mencionábamos, asistió personalmente a encabezar esta sesión de la Cámara de Diputados que votaba su censura, la que finalmente fue rechazada, y aprovechó además luego de ese trámite de hacer una locución en la Sala del Pensador en la Cámara. Acusó una cadena de violencia después de la controversial diligencia intrusiva del Ministerio Público y la censura impulsada por el Partido Social Cristiano, que a su vez fue cuestionada por Chile Vamos tras una nueva fallida ofensiva. 3 veces han tratado de censurar esta mesa encabezada por Carol Cariola y no ha resultado. Tienen hasta el 15 de abril en ese cargo ella y los demás, los vicepresidentes. Gonzalo Holguín con la información. Por 72 votos en contra, 51 a favor y una abstención, se rechazó el tercer intento de censura contra la actual mesa de la Cámara Baja, liderada por la diputada comunista Carol Cariola, investigada en una arista del caso Sierra Bella por eventual tráfico de influencias. Cariola llegó al hemiciclo con su hijo Borja, de solo 8 días de vida, y tras el rechazo de la ofensiva dijo que era inocente y acusó una cadena de violencia. Una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo, en base a un informe desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes. Con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar. Cuento con la total tranquilidad de ser inocente. Sara Concha, diputada del Partido Social Cristiano, criticó a la parlamentaria por traer a su hijo, asegurando que lamentaba la situación y que la ofensiva no era personal, sino que tenía que ver con la imagen de la Cámara. De verdad que lamento cómo se han dado las situaciones. La izquierda es experta en la victimización. La diputada Cariola perfectamente pudo haberse tomado del postnatal que ella tiene y no estar acá. Nadie la obligó a traer a su bebé y además ella como obstetra debiese saber que un bebé recién nacido no se puede exponer antes de los 2 meses a grandes masas de personas. El diputado de Bópoli, Jaime Guzmán, arremetió contra el Partido Social Cristiano tildándolos de amateur y criticando una nueva ofensiva fallida de la colectividad conservadora. Finalmente fracasa una censura impulsada por una derecha amateur representada por el Partido Social Cristiano. Nuevamente le da un triunfo a la izquierda de forma regalada. Esto lo han hecho cada vez que han impulsado censuras o acusaciones constitucionales sin siquiera tener los sustentos y tampoco haber contado previamente los votos para que éstas prosperaran. No volveremos a apoyar o aportar en este tipo de situaciones. Tras la votación se conoció que se están entregando dineros de la campaña de la diputada Cariola y que el departamento que arrienda está a nombre de otro empresario chino. La diputada independiente UDI, Marlene Pérez, dijo que pese a sortear la censura, la presidenta debiese analizar su renuncia. A mí me gustaría que con el mismo ímpetu que vino hoy en horas de esta mañana a la votación de la censura, ella también transparente todos los antecedentes que están saliendo a la luz pública, porque, insisto, esto finalmente la semana de la corporación. El presidente Gabriel Boric defendió en su cuenta de X a Cariola, cuestionó a quienes la criticaron por defenderse, dijo que la atacan con saña, que no la conocen y que ella ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. A ver, algunas cosas sobre todo lo que ha ocurrido en el día de ayer. Habló el presidente de la República. El presidente Gabriel Boric ya había manifestado su solidaridad con Carol Cariola en la mañana de ayer durante el acto de aniversario de su tercer año de gobierno. Pero pasadas las 15 horas escribió en redes sociales: critican a Carol Cariola por defenderse después de tener a su hijo Borja mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda? ¿Renuncia a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen. Carol siempre ha manifestado en palabra y acción su disposición a colaborar con la justicia y esta deberá juzgar de manera imparcial cualquier hecho que se le impute, escribió el presidente de la República. Y estas palabras, tanto estas que escribió, ¿no?, como decimos en sus redes sociales, como las que había manifestado en el acto de conmemoración del tercer año cumplido o el inicio del último año de su gestión, han sido nuevamente críticas
objeto de críticas, digo. Por ejemplo, el diputado Felipe Donoso, que es de la UDI, cuestionó que el presidente Boric, una vez más, dice, se equivoca inmiscuyéndose en procesos excluyentes de otro poder del Estado. Le sugiero que le siga haciendo caso a sus asesores y guarde silencio hasta el 11 de marzo de 2026. La diputada Cariola, en mi concepto, fue imprudente en exponer a su hijo recién nacido en la sesión de ayer, opina Felipe Donoso. La diputada Pamela Giles dijo: no parece prudente que el presidente Boric cuestione, critique, ni siquiera comente las acciones de un tribunal, de la PDI, de la Cámara, que es otro poder del Estado. Sara Concha también respondió a las palabras del presidente Boric. Dijo: el presidente deberá poner su foco en los problemas urgentes de los chilenos en vez de ser comentarista en redes sociales. Pero hubo ayer, en medio de la sesión, también palabras de defensa para Carol Cariola. Por ejemplo, Daniela Chicardini del Partido Socialista dijo: no me cabe duda de que si Cristo viniera a este Parlamento, así como lo hizo con los mercaderes del templo, echaría a muchos de los que se llaman cristianos y que deshonran su nombre. Camila Rojas del Frente Amplio dijo estar contenta de que esta Cámara no se haga cómplice del actuar que tuvo la Fiscalía interrumpiendo el parto de la presidenta de la Cámara, manifestó la diputada también. Y la diputada Carol Cariola ayer, como ustedes lo vieron, lo mostramos ahora en Bio Bio TV, acudió al Congreso acompañada de su hijo recién nacido, que se llama Borja, quien estuvo junto a ella en la testera durante la votación de la censura en su contra. Y esto, por cierto, que generó mucho debate, particularmente en redes sociales, y a través de esa vía, la Defensoría de la Niñez se pronunció. Dijo: sobre la situación particular de la presidenta de la Cámara, no vislumbramos vulneraciones graves ni acciones que debamos emprender. Y agregó: el derecho preferente de los padres prima sobre cualquier pretensión de terceros y que hacemos un llamado a todos los actores o sectores a no instrumentalizar a la Defensoría de la Niñez en estos tiempos de definiciones políticas. Bueno, y hubo recuerdos respecto de situaciones similares. La presencia de niños, niñas, guaguas, ya había causado debate anteriormente. En marzo de 2014, al asumir su cargo como diputada, la ministra vocera, ahora Camila Vallejo, que está en su postnatal, asistió con su hija Adela en brazos. Eso fue en 2014, recibiendo el apoyo de parlamentarios de izquierda. Y en abril de 2015, durante el debate de la ley Ricardo Soto, participó en la sesión junto a la niña, que todavía era muy chiquitita, era una guagua, tenía 1 año, si es que, lo que generó críticas en la oposición. Vallejo respondió destacando en ese momento la importancia de reformas laborales que permitan a los padres y las madres criar a sus hijos. Otro ejemplo es de la ministra, la ex ministra Carla Rubilar, quien llevó a su hija, en ese entonces recién nacida, al Congreso en 2009. Además, en una entrevista de 2023 se recordó comentarios inapropiados que recibió mientras amamantaba en el Congreso. Recientemente, en julio del año pasado, la diputada Camila Rojas del Frente Amplio intentó ingresar a la sala de la Cámara con su hija, que tiene 2 años. Sin embargo, o tenía en ese momento. Sin embargo, la unanimidad requerida para permitir la entrada de personas ajenas al hemiciclo no se alcanzó por la oposición de los diputados Johannes Kaiser y Agustín Romero, lo que impidió la permanencia de la niña en esa sesión. A ver, algunas cosas sobre esto. Yo diría lo primero, lo del presidente Gabriel Boric. ¿El presidente va a comentar las decisiones judiciales o no? No debería. Ni este presidente ni cualquier otro. O sea, que se canse, porque la decisión... Y si lo va a hacer, que lo haga con todo. Eso es, ¿no? Es que es imposible, como estar comentando todos los fallos judiciales. Imagínate, todos los días salen fallos judiciales. Lo que pasa es que esta decisión del allanamiento fue autorizado por un tribunal, que es un tribunal de garantía. Justamente un tribunal que vela para que se respeten las garantías individuales. Por eso se llama Tribunal de Garantía. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir el presidente comentando decisiones judiciales o no? A mí me pareció grave que además el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también comentara todo esto y se transforman en comentaristas de la realidad. Nosotros podemos ser comentaristas, obviamente, pero no el presidente, que desempeña otras funciones. El presidente debe dar garantías a todos, no solamente a algunos, pero yo creo que acá me parece que hay un hecho gravísimo, porque resulta que el presidente dirige a través del Ministerio del Interior la Policía de Investigaciones, que también ha sido objeto de crítica. Entonces, ¿qué va a destituir al jefe de la Policía de Investigaciones? ¿Y por qué se preocupan por este caso y no por otros porque es diputada?
porque pertenece a la coalición de gobierno, porque es del Partido Comunista. ¿Pero por qué? Porque este caso y no otro. Y si es que, y yo quiero insistir en este argumento, si es que es por una situación de fragilidad, bueno, y creen que esto debiera ser así, establezcan un estatuto de fragilidades para hombres y mujeres, es decir, en que en tales situaciones no se pueden hacer acciones judiciales y habría una especie de coraza de protección para personas en determinados casos. O sea, ¿por qué no lo hacen en serio? Ya que creen en esto, háganlo en serio y discutámoslo en serio. Pero no, es solamente la declaración que produce un impacto, pero que después se la lleva al viento y se fuma. Después ya no está más. Es el impacto momentáneo. ¿Será posible actuar de otra manera? En todo caso, vemos algunos, una cosa personal, que yo creo que la ley se tiene que aplicar contra todos, o no contra, respecto de todos, personas que tengan poder, no tengan poder, personas que son conocidas, que no son conocidas, etcétera. Y en eso consiste el Estado de Derecho y en eso consiste, además, el principio democrático de que todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos e igualdad de obligaciones, porque si no, esto se termina. A mí me llama la atención que solamente con respecto a la diputada Cariola haya salido esto, pero también porque la diputada Cariola cambió de actitud. Y ese cambio de actitud Cariola no lo ha explicado, el presidente no lo ha explicado. Y finalmente porque lo importante, nos estamos quedando en las formas, que puede ser, las formas son importantes, pero no en el fondo. El fondo es el contenido de los mensajes. Eso por una parte. Con respecto a ir con la guagua al Congreso, hay distintas opiniones. Algunos dirán que esto lo hace por razones políticas. Si eso es así, es terrible, porque es utilizar un hijo para lograr una ventaja política o una mejor posición política. Y otros dicen que simplemente una mamá que va con su guagua y tiene que estar siempre con su guagua todo el día. Esas son las dos posiciones que hay en estos momentos y que la Defensoría de la Niñez no ve vulneraciones graves. Pero, ojo, ¿no? Vulneraciones graves. ¿Vio otras vulneraciones que no son graves? Yo creo que la declaración de la Defensoría de la Niñez es una declaración que merece alguna precisión. No vulneraciones graves, otras, ¿cuáles? Bueno, un organismo público, tiene que ser preciso. Pero así están las cosas con respecto a todo esto. Yo no sé si el presidente va a seguir comentando todo esto. Ahora, algunos hablan de que la diputada, y yo no conozco el estatuto, si tiene un postnatal. No sé cuál es el estatuto de los parlamentarios, pero en todo caso, si eso fuera así, posiblemente, pero eso no lo han hecho otros parlamentarios, contamos recién otros casos, posiblemente eso sea una situación que es más importante que otras, pero habría que dilucidarlo. Y por último, yo creo que es importante señalar que con respecto a este tipo de situaciones hay que ser coherente. Si alguien criticó a otros parlamentarios, tiene derecho a criticar, pero no que esto se transforme también en la trinchera política. ¿Cuál fue la razón que dio la Defensoría de la Niñez? Que prima sobre cualquier pretensión de terceros, ¿qué cosa? El derecho preferente de los padres. ¿Solo en esto? Porque hay todo un tema sobre educación, por ejemplo. Entonces le preguntamos a la Defensoría de la Niñez, ¿es solo en esto o el derecho preferente de los padres, según su interpretación, tiene una aplicación más amplia? O la discusión respecto a los niños trans. Por ejemplo. También se ha dado en ese punto, y no es que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, sino que si se está exigiendo una política, una mirada de parte de la Defensoría de la Niñez, que sea la misma para todos los casos, que sea coherente, ¿no? Es lo que uno espera.